La pregunta es ¿por qué cae la renta petrolera? Y el análisis debería ser llevado no solamente a por qué cae la renta petrolera, por qué de 27 billones pasamos a cero ingresos, y no solamente cero ingresos momentáneamente este año o el año entrante, sino, de acuerdo a los datos del gobierno, cero ingresos en los próximos 10 o 15 años, que no vamos ya a recibir ni un peso de renta petrolera, porque la renta petrolera se cae simplemente porque se cae el precio del petróleo. El precio del petróleo es un precio político, y vamos también a tratar de explicarlo desde el punto de vista académico. Los fabricantes de este celular, que se llaman Samsung, adquieren una ganancia por cada celular que venden, que es una pequeña cantidad de dinero si se compara con los costos de producción para hacer este celular. Es decir, Samsung gasta, de cada 100 pesos de costos de producción para hacer este celular, se gasta unos 95 pesos y se lleva como utilidad para su empresa, Samsung y sus propietarios, se distribuye utilidades 5. Esos 5 se llama ganancia productiva. Esos 5 solo salen porque se produjo este celular, y se produjo a través de una gran fábrica o taller mundial con diversas nacionalidades mezcladas de trabajadores haciendo esto, parte de cuyos salarios es los costos de producción para el capitalista Samsung. En el petróleo no sucede esto. En el petróleo el precio es político, no es una ganancia pequeña sobre los costos de producción, sino que el petróleo no es una mercancía que se produce a través de un proceso de trabajo como la mayoría de las mercancías hoy del capitalismo, sino que es simplemente un recurso natural no renovable que se encuentra por azar geológico. Hay una actividad exploratoria, pero si un país no tiene petróleo, por mucha exploración que haga, no habrá petróleo. Mientras que si un país está sobre un mar de petróleo, su exploración nos llevará a detectar ese petróleo y a utilizarlo. Los países que producen petróleo agrupados pueden manejar el precio del petróleo. Entonces, si el costo de producir un barril de petróleo es $1, que es un gran campo muy productivo, o donde es más difícil, es $5, si es debajo del mar, a lo mejor llega a $10 barril. Si hay un cartel de países productores de petróleo, el precio de ese barril mismo puede ponerse en $100 o $140, como acaba de suceder. La diferencia entre $1 y $140, es decir, el precio de venta y el costo de producción, es tan grande que no se puede llamar una ganancia productiva, pues eso se llama una renta. A través de la unificación de países productores de petróleo, se puede producir vía el establecimiento de un precio político alto, una transferencia de riqueza de todos los procesos de trabajo de países no productores hacia estos países vía el precio del petróleo. Eso lo lograron hace poco, en 1998, y el precio del petróleo se puso en un orden de $110, $120, porque los líderes de los países grandes de producción de petróleo, Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Libia, líderes que se llamaban Gaddafi, Hussein, Chávez y otros, se pusieron de acuerdo y lograron ese despegue del precio del petróleo, lo que los llevó a ciertos sistemas de repartición de la renta petrolera, unos más privados, otros más sociales, un incremento del nivel de riqueza y de nivel de vida de sus poblaciones, y Colombia se inscribió en ese proceso, no como un gran país petrolero, pero es un país petrolero. El modelo de desarrollo económico de Colombia desde el gobierno de Andrés Pastrana
es explícitamente un modelo ligado a y priorizado a el petróleo. Le llamamos el modelo minero, se le puede llamar el modelo petrolero. Mató la producción de café, que era nuestra economía básica en el siglo XX, y la reemplazó por el modelo casi monoexportador de combustibles fósiles, porque tanto el petróleo como el carbón son fósiles. Eso nos produjo unas ganancias rápidas y grandes, la renta petrolera, gracias a Chávez, Gaddafi, Hussein. Lo que vendimos, lo vendimos a altos precios, tanto en petróleo como en carbón. Vino a irrigar la economía colombiana. Uno de sus efectos son esos 27 millones de pesos que le entraban cada año al Estado colombiano, y vino a través de los circuitos económicos a irrigar el nivel de vida de la sociedad colombiana, unos más que otros. Y nos volvimos y nos sentimos ricos. Las clases medias crecieron en Colombia. En Bogotá se volvieron mayoría, en Bucaramanga se volvieron mayoría, estadísticamente, en Medellín todavía no son mayoría, pero casi son mayoría, y así en las otras demás ciudades. Y esa clase media se volvió una clase media consumidora de bienes importados. ¿Por qué? Porque la entrada de recursos en dólares que representa el petróleo incrementa la oferta de dólares en la economía nacional, tal cual lo hace la cocaína, y ante demandas estables el precio del dólar baja. Eso se llama revaluación del peso. Al bajar el dólar frente al peso, la tasa de cambio llegó a ser de 1.500 pesos, 1.600, se abaratan todos los productos en dólares importados y nos da una sensación de riqueza, de clase media. Nos compramos la ropa de todas las marcas, nos vamos a Miami, compramos y nos parece muy barato todo lo que hay en los malls, nos compramos las motos importadas que salen baratísimas, nos importamos el carro, que es la gran mercancía de la clase media, cosas que antes no podíamos hacer. Un volumen grandísimo de la población que antes no se denominaba clase media pasa a denominarse y autodenominarse clase media. Y los recursos mayores, que son los que recoge el Estado, los 27 billones, se gastan en cosas que antes no nos gastábamos. Y una de las evaluaciones que hay que hacer es en qué nos gastamos la plata en el Estado. Porque en las familias, ya lo sabemos, en moto, carros, ropa. En el Estado se los gastaron aparentemente en, primero, transporte, segundo, salud, tercero, vivienda, cuarto, energía, subsidios para la energía. Claro, el informe que está ahí, de exposición de motivos del gobierno, en la reforma tributaria, entonces dice: la renta petrolera, la gran bonanza petrolera que tuvimos, que solo sumados en los 4 años pasados, del 15 hacia atrás, o sea, del segundo gobierno Santos, dio 76 billones de pesos adicionales que los 4 años del primer gobierno Santos. Solo sumada esa bonanza petrolera y gastada en estos, el gobierno dice: nuestro gasto de la bonanza petrolera fue un gasto social. Lo cual, si compara uno con Venezuela, fue lo mismo. La bonanza petrolera en Venezuela fue un gasto social. Lo cual significa que una política de distribución de la riqueza sobre la base de rentas petroleras es insostenible, porque depende del precio del petróleo. Si se cae el precio del petróleo, los grandes avances sociales se destruyen, no son permanentes.
se involuciona la sociedad, caso venezolano. Pero si se analiza el caso colombiano, resulta que ese gasto social no es tal, porque lo que se llama vías y transporte en el gasto colombiano es pagos a concesiones viales privadas, es decir, el cierre financiero que no logran los peajes de una inversión hecha por 4 o 5 empresarios en autopistas 4G de Colombia. Ahí se fue la bonanza petrolera. Si se pasa al segundo gasto, que es la energía eléctrica, es pago vía factura de subsidios que terminan en manos de las operadoras privadas generadoras de energía eléctrica. Ese es el segundo gran beneficiario de la bonanza petrolera en Colombia. El tercer gasto, que se llama salud, cuando se miran en detenimiento, es un traslado de recursos al régimen subsidiado de EPS para pagar las deudas de EPS, es decir, EPS privadas que se mantienen como un negocio privado en el sistema de la salud en Colombia. Y el cuarto elemento, que se llama construcción y vivienda, es la vivienda gratuita que entrega Vargas Lleras, que no es gratuita, sino que le cuesta al Estado, la paga la renta petrolera, pero no la paga a las familias, obviamente, que van a vivir ahí, sino a los constructores de esas viviendas, 85.000 en total en todo el país, en el periodo que menciono. Es decir, es una transferencia neta de recursos públicos de la renta petrolera a los constructores más grandes de Colombia. 4 negocios privados. La renta petrolera se gastó en eso. Incluso si alguien me dijera aquí, pues estamos en una institución educativa, ¿cuánto se gastó en educación? De los 76 billones de pesos de la bonanza petrolera, se gastó en educación 2. Y esos 2 se gastaron en forma de becas a muchachos y muchachas para estudiar en la universidad privada. Es decir, es una transferencia de recursos públicos de la renta petrolera vía beca para financiar la universidad privada en Colombia. Así se gastó la bonanza petrolera. Ya se gastó, no hay más, se acabó. Cuando digo se acabó, porque lo dice el gobierno nacional, significa el modelo petrolero de Colombia en el que se sustentó la oligarquía colombiana en los últimos 20 años, se acabó. Como deja un déficit de recursos en el fisco, entonces la reforma tributaria sobre la base de una disminución del salario real. Pero el gran problema no es simplemente que los y las trabajadoras asalariadas de Colombia, vía compra de sus canastas de consumo, van a reemplazar lo que antes financiaban las rentas petroleras, con todo y su injusticia tributaria dentro, sino que ante la pregunta de si se hundió el modelo de desarrollo de Colombia de los últimos 20 años, que había reemplazado el modelo cafetero profundamente antioqueño por el modelo monoexportador de fósiles, profundamente depredador y no productivo, ¿por cuál se va a reemplazar? Y la respuesta del gobierno es que no sabe. Y la respuesta que nosotros tendríamos que darnos es, si el gobierno no tiene cómo reemplazarlo, y obviamente vamos hacia una crisis que primero será económica, primero fiscal, segundo será económica, y tercero será vivencial, civilizatoria, porque va pegando como un dominó en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la alternativa? Pero como no voy a hablar de la alternativa, a menos que me lo pregunten, sino cierro aquí mi intervención porque me alargo un poco. El mensaje de la reforma tributaria entonces no es solamente de una gran carga injusta sobre la sociedad, sino de la confesión de quienes han gobernado Colombia en los últimos 20 años. Aquí no vale
la división sí o no, con la pelea personal Santos Uribe, los que han gobernado Colombia en los últimos 20 años, que destruyeron un modelo productivo, el cafetero, y lo reemplazaron por un modelo rentístico, el petrolero, ha llegado a su fracaso y no tienen con qué reemplazar. Ya no hablemos tanto de la reforma tributaria como tal, pero hay una alternativa en Colombia que no sea de un impacto ambiental tan duro, tan fuerte, y que volvamos, no, de pronto más abundancia que tuvimos, pero sí a equilibrar un poco las cosas. Cuando habló el doctor Gustavo, lo dije, me entregué porque acaba de contar todo tal como fue. Eso, lo que contó Gustavo, es exactamente como fue. Yo soy ingeniero de petróleos, cuando me gradué, con el precio del petróleo estaba pasando exactamente lo mismo de hoy. Y Colombia tenía un modelo que tenía, no ya lo llamemos una fuerte vocación agraria, pero sí un arraigo agrario. Y el agro es, en términos de la producción y de la generación de plusvalía, mucho más distributivo que los petroleros. O sea, los petroleros son unas pocas compañías. Las personas que tengan más o menos la mía, o tal vez un poquitico más viejo, saben que el mercado mundial del petróleo era dominado por 4 hermanas, y esas hermanas ponían y quitaban presidentes, construían y destruían sociedades. Y allí se va generando una situación que también tiene que ver un poco con la historia. Las personas, nuevamente los mayores, recordarán que cuando se creó el IVA, se creó por una tragedia ambiental, y de esa tragedia ambiental se generó un impuesto que se llamaba impuesto al valor agregado. Nosotros lo llamábamos impuesto a los artículos de lujo. Hoy en día, con las reformas tributarias, hemos visto que se ha llegado a sondear la posibilidad de colocarle IVA a un huevo. Entonces uno dice, bueno, o sea, ¿qué lujo tendrá ese huevo? Se pierde totalmente el concepto, porque los impuestos van a las cosas, van más a las cosas, pero a ciertas cosas. Si ustedes miran, el doctor Petro tiene datos muy exactos. La extracción de un barril de petróleo no lo podemos decir que sea uniforme en Colombia, pero sí oscila en un promedio de $11 levantar ese barril de petróleo, es decir, desde profundidades que pueden estar a 700 metros hasta 3.000 metros, llevar un barril a superficie, a boca de pozo, y de ahí llevarlo a puerto, $8. Entonces estamos hablando de 18 o $20 en el peor de los casos. Y aún con el petróleo barato, uno dice, bueno, ¿y dónde se quedó el resto del dinero? Ahí estamos hablando de $30. ¿Quién tiene esos $30? Si nosotros vemos cómo cambió el precio del dólar con relación al peso, uno dice, pues tampoco nos fue tan mal. Es cierto que el barril cayó, pero el dólar subió. Y frente a eso, hay una situación que yo quisiera observar y dándole como pie a lo que planteaba Andrew, es el precio del petróleo se va perdiendo capacidad por digamos que el fuego sucio que se da entre los mismos paxos, pero también por una técnica desarrollada en Estados Unidos que se llama el fracking. O sea, empezaron a fracturar formaciones, empezaron a sacar crudos livianos, empezaron a sacar más crudos pesados y empezaron a sacar gas. Y se empieza a caer el precio porque sencillamente el mayor comprador ya empieza a tener muchos hidrocarburos y empieza a parar la producción. Empiezan los países, como siempre, a correr detrás. Cuando empezó este boom de los precios del petróleo, Colombia producía 350.000 barriles al día. Ahora intentó aproximarse al 1.000.000 de barriles. Logramos un pedacito de la bonanza produciendo muy cerca del 1.000.000 de barriles, pero sacrificando los yacimientos. No todas las explotaciones, aún utilizando medios convencionales, son sostenibles. Cayo Limón, el petróleo siempre viene con agua, pero si yo exploto muy rápido el petróleo, se me viene el agua y daño los yacimientos. Empezamos a intentar hacer métodos de recobro mejorado inyectando agua. El agua sobrecalentada que inyectamos como vapor a los yacimientos tiene que ser un agua de mucha pureza para no taponar las formaciones. Y la única forma de yo volver a sacar esa agua del yacimiento es inyectando petróleo, y eso no va a pasar. Entonces hay una pérdida, no importa que se juegue como renta, yo estoy agarrando agua limpia que tengo en superficie y la meto en el yacimiento. Yo tengo una formación, yo diría más que todo ambiental. Yo me gradué como ingeniero de petróleo, no había mucho trabajo, dejé el lado oscuro de la fuerza y me dediqué al medio ambiente, y toda mi formación de posgrado es en medio ambiente. La formación, la última doctoral, es en hidrogeología. Cuando llega el boom del fracking,
Fui consultado muchas veces cómo hacer los lineamientos para fracking. Los lineamientos para fracking no eran los lineamientos para fracking. Era una receta que cumpliría el productor para sacar la licencia ambiental. Y allí está el gran veneno de la renta petrolera. La renta petrolera se genera en un modelo muy capitalista en el cual dice, bueno, que el que es capaz de producir, el que tiene dinero acumule, porque esa acumulación de alguna forma se derramará sobre el resto de la gente. Pero eso destruye los modelos de producción. Casanare, Arauca, Meta, hace mucho tiempo tenían un modelo agrario. Yo estando pequeño iba a cargar, mi papá era camionero, iba a cargar sorgo a los llanos orientales. Colombia producía sorgo. El Cesar producía algodón. Producíamos arroz y un buen arroz. Y hoy en día no, porque las personas llegaban a la industria petrolera, entonces las personas se pegaban a la malla, dejaban de cultivar y se pegaban a la malla esperando a que los pusieran a cargar un tubo para que les pagaran $100. Entonces se destruyen los modelos, de esa destrucción de modelos tenemos una cantidad de cinturones que se van generando alrededor de esa producción, digamos que muy masivo el flujo de dólares, pero poco el de trabajo, y se empiezan a generar unos cinturones que también se vuelven cinturones de pobreza y cinturones de violencia. Y allí hay una de las semillas de la violencia. Hoy en día, donde tenemos arraigada esa situación, acá, de que se alimentaron muchas veces el conflicto de volar el tubo, de ordenar los poliductos. Allí teníamos nuevamente unas semillas de violencia. Forma de producción ambientalmente sostenible, minera o petrolera, no hay. Tenemos que ser francos, es posible que tengamos que hacerlo. Yo soy de los que digo, hagamos las cosas de tal manera que hagamos los menos daños. Es que nosotros tenemos culturas y culturas arraigadas en el territorio colombiano de la pequeña minería, los rovers de Moposo, eso tiene que salir de alguna forma. Pero tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo de una forma sostenible. Colombia tiene reservas para 6 años de petróleo, no más, eso se acabó, ya eso pasó, no va a llegar. No solo no va a haber cero de renta petrolera, sino que la extracción y producción de petróleo nos va a sacar la poquita plata, alguna poquita plata. Nosotros vimos a nuestra nueva ministra de Educación que dijo, no, estamos encartados con 1.5 billones de pesos porque los colombianos no quieren presentar proyectos de investigación. Ese dinero es de la renta petrolera, el sistema general de regalías que iba para investigación, pero como no fluyó el dinero, entonces eso vuelve a caja porque hay que tapar un hueco fiscal. Quedamos como lo que le pasó, puede ser al mafioso, que tuvo mucha plata, entonces viajó por todo el mundo, teníamos $1 barato, cambiamos de los carros pequeños a muchas camionetas, triplicamos el parque automotor de Colombia, generamos contaminación, pero no generamos los mecanismos para cuando nos llegara de esta enorme borrachera, nos llegara el guayabo. Tenemos crisis ambientales en las ciudades por contaminación, tenemos la coca pelada, plata no hay. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Y desafortunadamente pasó este retraso y este letargo del posconflicto, porque está bien, no debería ser así, pero llegan unos recursos de donación y ayuda de países extranjeros en algo que estaban esperando 4.5 a 6 billones de pesos. Eso es importante porque se generaba una distribución social para volver al campo, para volver a reconstruir unas economías agrarias, para reconstruir las microeconomías. Vámonos entonces más específicamente a reconocer que la reforma tributaria, a la percepción de un conflicto armado colombiano, es la característica de cómo la hegemonía, a través de ese statu quo político y económico, mantiene violentando a la sociedad civil colombiana, así esté en este momento bajo un acuerdo de paz, y busque una paz estable y duradera. Haciendo alusión a lo que el compañero Andrew nos comentaba de las 3 violencias, esa es una teoría de Johan Galtung, noruego, investigador del Centro de Estudios de Guernica Gogoratos del País Vasco y un grande de la cultura de la paz en el mundo, quien conceptualiza la violencia y quien nos da también una forma de trabajarla a través de la paz positiva. Más específicamente es, con el acuerdo de paz que en ese momento se establece y del cual vamos ahora tal vez a profundizar, de esas 3 violencias, la cual es una directa, una estructural y la otra cultural, la violencia cultural es la única que cesa en Colombia hasta el día de hoy. Perdón, la violencia directa
es la única que ha cesado y lleva 2 meses y varios días, y es ese cese bilateral entre las FARC y el gobierno como ejército o policía, llamémoslo las fuerzas militares. Pero la violencia estructural sigue y esa es una expresión de ella, la reforma tributaria. Y la violencia cultural es, si somos violentos, como nuestras conductas los plantean, un país pues que se arma un conflicto para su resolución, y la estructura achaca y achaca y achaca, la cultura es el resultado. Nuestra cultura violenta, que no perdona, que no busca reconciliación. Yo quisiera saber el pensamiento del doctor Petro, qué estrategia, qué solución vos ves para plantear al país en este momento. ¿Cómo podríamos salir como sociedad, como unidad, entre todos? Me gustaría saber mucho su visión, lo que tienes pensado a futuro. Esa entrada de dólares que genera la financiación de un consumo de clase media mata las áreas productivas que tenía el país. Esa es la enfermedad holandesa, es decir, la agricultura, la industria, porque la producción importada va captando el mercado que antes tenían y adiós, se van yendo, eso produce un efecto dominó. El efecto es insensible porque reemplazamos la riqueza de los procesos de trabajo preexistentes en el campo y la ciudad por la renta petrolera. Entonces no se siente una crisis hasta que se acaba la renta petrolera, porque al acabarse no hay un aparato productivo ni rural, agrario ni industrial. Y es ahí donde se refleja la inmensa incapacidad de la clase dirigente colombiana, primero por tramitar la bonanza, que pudo haberla tramitado de otra manera. Si la inversión hubiera sido educación y su irrigación, agriculturas e industrias cero carbono, intensivas en conocimiento, ahora hablamos de eso, pues por lo menos hoy estaríamos balbuceando un camino. Pero al no haber hecho eso, sino gastado la bonanza petrolera en lo que dijimos, no hay alternativa por parte de ellos. Es decir, ellos entran en una crisis. Ligado al proceso de paz, ¿qué es? Ellos pusieron una línea roja, le dijeron a la guerrilla, ustedes no van a negociar el modelo económico de Colombia. Lo dijeron explícitamente. Aquí negociamos su desmovilización, su forma como dejan de ser guerrilleros, van a tener una bancada parlamentaria y unas zonas agrarias con unos planes de desarrollo, entre comillas, lejos de los grandes centros productivos, en tierras no fértiles, es decir, donde se han movido las FARC. No cambian, no se sustituyen las tierras, se sustituyen los cultivos, pero esos cultivos legales no pueden competir con la producción alimenticia importada y subsidiada por los países productores por la apertura económica y la globalización. Es decir, el primer punto del acuerdo de paz de las FARC puede ser profundamente ilusorio. Pero bueno, digamos, el tema es que el gobierno puso una línea roja y la llamó así. Ustedes, señores FARC, y le dice al ELN, ustedes, señores ELN, no van a discutir en los acuerdos de paz nuestro modelo económico. Pues el modelo económico es el que se les destruyó. Y es lo que refleja esta reforma tributaria. La línea roja se evaporó, pero no por la fuerza de la FARC ni del ELN, ni del sí, ni del no, ni nada de eso, sino se evaporó porque se cayó el precio del petróleo. Y no hay cómo sustituirlo por ahora. Lo que quiero decirles para acongojarlos un poco más es que hay unos datos del mundo que hay que tener en cuenta. Ya no se puede hacer una política pública y un análisis, incluso académico, sin tener como referente el mundo. Y resulta ser que ese mundo, que es el que baja a través de su gran crisis, que estalla en 2008, baja el precio del petróleo. ¿Cómo lo bajan? Matando a Gaddafi, invadiendo Libia, volviendo eso un tierrero que ya
invadiendo Irak antes, matando a Hussein, volviendo a ese país otro tierrero inimaginable, con 1 millón de muertos ya tiene Irak, ¿cierto? Se meten a Siria, o otro tierrero que incluso nos pone al borde de una guerra ya mundial, porque se ligan las fuerzas de otra manera diferente a como se ligaron en Libia y en Irak. Una catástrofe que transforma el mar Mediterráneo, allí donde nació la palabra democracia griega, en la fosa común más grande del mundo. Cuando un periódico titulaba "La fosa común más grande está en La Escombrera", no, la fosa común más grande del mundo está en el mar Mediterráneo, y la mayoría son niños y viejos ahogados tratando de cruzar el mar por la indolencia y los muros que empieza a construir no Trump, sino el socialismo europeo, la democracia europea, la crisis del proyecto civilizatorio de la Ilustración. Estamos ante una crisis civilizatoria que tiene un condensador fundamental que no está escrito en los acuerdos de paz con las FARC: el cambio climático, que es el otro dato. El cambio climático lo produce el petróleo y el carbón. Es decir, nosotros somos grandes productores del cambio climático, no por las emisiones que hacemos en Colombia. Antioquia es el departamento con más emisiones, sino por lo que exportamos y se transforma en otros lugares del mundo en CO2. Ese dato significa, porque no vamos a hacer una conferencia de eso, en que la curva de emisiones de CO2 hace una exponencial, es así, a través del tiempo. Y su origen es el capitalismo, la acumulación ampliada de capital hace así. La acumulación ampliada, ¿el capitalismo qué es? Es un modo de producir en búsqueda de una ganancia que solo se logra a través de la fuerza de trabajo en un proceso productivo. Marx, Ricardo, Smith, en la economía política clásica. Es un modo ampliado, es decir, tiene que acumular más y más, porque si no, no acumula ganancia, y entonces ese más y más significa más y más mercancías vendidas. El capitalismo no puede parar en vender mercancías porque entra en crisis. Y entonces su curva como modo de producción ampliado es así, y así son las emisiones de CO2 que él produce. Y las emisiones de CO2 que produce, calentamiento global, cambios drásticos del clima que en escenarios diferentes de crecimiento promedio de la temperatura mundial lleva a la extinción de la humanidad en este siglo, no en el milenio que sigue, sino en este siglo, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos. Centenares y miles de especies animales y vegetales, y una vida dantesca mientras tanto. Es decir, los datos de afuera de Colombia, los del mundo, nos indican que vamos hacia una barbarie, una catástrofe civilizatoria. Y eso lo dice el Papa, y la Iglesia Católica Colombiana no le hace caso. Esa es su encíclica Laudato Si, alabado seas. Uno de los líderes de la humanidad desde el punto de vista espiritual capta esta catástrofe en crecimiento y trata de lanzar los mensajes de hagamos algo, o el fin del capitalismo. Los datos del mundo ya no son los de Lenin hace un siglo: vamos a acabar el capitalismo por una revolución socialista, hace un siglo, 100 años ya. No, los datos del mundo es: el capitalismo se va a agotar y está llevando en su final a la humanidad como especie viva. Es decir, es peor que la situación colombiana.
En medio de esa crisis civilizatoria, entonces, es que hay que construir la alternativa, es decir, no estamos hablando de cualquier tontería. No hay fuerzas políticas en Colombia, ni siquiera la izquierda, que nos estén planteando las alternativas. La izquierda porque está poniendo una velita a las FARC a ver si se vuelve partido político y la encausan algo, la vuelve parlamentaria. La derecha está pensando es en cómo mantener el latifundio, en los grandes privilegios que dejó la violencia en Colombia, rentísticos, para hablar de las fuerzas y movimientos sociales o son incipientes o no existen en la abstención colombiana, en la inercia tradicional colombiana, o aquellos que existen aún no logran captar el momento que estamos viviendo, que no es una simple reforma tributaria, la cogimos como un tema de excusa. Cualquiera de nosotros diría, ¿cuál paz viene? ¿Cuál paz viene? Eso no estamos. Si nos estuviéramos preocupando por la paz, es decir, cómo logramos una convivencia entre todos los colombianos estable y duradera, deberíamos estar hablando de otros temas. No de cómo se mantiene un campesino quitándole tierra a las reservas, que es lo que trae el primer acuerdo, o cómo transita una guerrilla a ser parlamentaria. Así eso ayude, ¿no? Pues los problemas de la paz se han vuelto de una magnitud que son superiores a los que están escritos en el llamado Acuerdo de La Habana. Y si me lo permites, y ahí terminaría, si cogemos el dato mundial, que es mucho más preocupante de lo que yo he dicho, solo miren el periódico The Guardian de Inglaterra, de Londres, de ayer. Trae un titular que dice 75.000 niños de Nigeria van a morir de hambre. Si ustedes hacen una investigación sobre Nigeria, Nigeria está en la misma altura tropical de Colombia. No es el desierto, o no era el desierto. Y es un país más petrolero que Colombia. Es la primera potencia petrolera de África, dado el desastre de Libia. ¿Cómo un país petrolero puede tener 75.000 niños a punto de morir? Dos explicaciones: se cayó el precio del petróleo, luego sus ingresos. Esa economía se había vuelto, como nosotros, de puerto, importadora de alimentos, enfermedad holandesa. Y el cambio climático lleva al desierto de Sahara sobre sus tierras antes verdes. Sequía. Júntenlos, ¿qué tienen? 75.000 niños a punto de morir. No son los 60 de La Guajira, son 75.000. Solo un país, Nigeria. No vamos a hablar de Bangladesh, no vamos a hablar de la situación de una India con 1.200 millones de habitantes y se está quedando sin agua, etcétera. Lo que va a suceder en el mundo, solo con la inercia, es dantesco. Por eso están alistando los muros y los tanques de guerras en los muros. El proyecto democrático se nos muere entre los dedos. Ahora, si cogemos ese dato del mundo y además nuestros datos nacionales, que conocemos más, entonces, ¿dónde está la alternativa? La alternativa va a estar en pensar es actuar, ¿no? Pensar, actuar localmente y ligarnos globalmente. Incluso un proyecto presidencial se esfuma en estas alternativas. Pensar, actuar localmente significa, lo voy a poner en estos términos, porque entonces, ¿cómo en Medellín? Entonces empezamos a pensar de otra manera. ¿Cómo en Medellín podemos darle respuesta a las congojas de los dos mensajes, el nacional y el mundial? ¿Cómo en Medellín? Lo voy a poner en estas frases. Una Medellín humana, lo traduzco a mi experiencia de mis últimos 4 años, que me costó mis derechos políticos, mis derechos comerciales, y si estoy vivo es de milagro, amados.
Tuve que pasar fue por el hospital. Esa experiencia algún día hablaremos en otra parte, pero una Medellín humana, ¿cierto? Es un programa sociopolítico que junta fuerzas sociales y políticas que se dinamicen a través de esta situación que vamos a vivir ya, en función de construir una economía intensiva en conocimiento, cero carbono. ¿Cómo se baila ese trompo? ¿Por qué cero carbono? Porque lo único que nos puede salvar del cambio climático es transitar rápidamente a tecnologías que no expidan CO2 en todo, es decir, cero carbono se llama eso. Esas tecnologías estas son fáciles de describir, pero significan un cambio cultural de la sociedad profundo. Un cambio cultural es un cambio político, y lo explicaría solo con uno de esos elementos que significa una economía cero carbono. Una economía cero carbono en agricultura, en industria, significa una economía que tiene que articular intensivamente el conocimiento para encontrar los senderos de producción y de trabajo ajenos completamente al uso del petróleo y del carbón y a la adaptación al cambio climático. Ese uso intensivo del conocimiento nos pone en una agenda política completamente diferente, porque cómo se articula a procesos productivos una intensidad de conocimiento en el siglo XXI. Todavía suena esto abstracto. Conocimiento significa universidades, pero no solamente universidades, sino investigación, no solamente investigación, sino irradiación en el conjunto de la sociedad del conocimiento, no un conocimiento enlatado, segregado, porque la única manera de vincular a los procesos de trabajo general de la sociedad el conocimiento es que los actores del proceso de trabajo lo tengan y ayuden a construirlo. Y eso significa un conocimiento no segregado. La economía cero carbono, intensiva en conocimiento, implica un cerebro colectivo en la economía, en el proceso de trabajo. Vuelvo al celular. Igual que yo puedo trazar una huella de carbono en el celular y mirar sus efectos en la producción de este aparato de CO2 en el planeta, yo puedo trazar una huella humana. ¿Cuánta gente, cómo se llama, cómo es, ayudó a construir material y logísticamente este celular que hoy tengo en mi poder? Cuando uno hace esa huella humana, entonces resultaría, hipotéticamente, que aquí detrás de este cacharro que tengo en mis manos hay gente de la India, hay gente de Sri Lanka, hay gente de africana, hay gente de Irlanda, hay gente de algún colombiano debe haber aquí. Que ojalá no sea el que me lo vendió. Samsung se queda con la ganancia productiva, pero la fuerza de trabajo detrás de este celular es una fuerza cosmopolita, interconectada entre ellas, no físicamente, no está en un lugar del planeta, está en muchísimos lugares del planeta. Es una nueva fuerza de trabajo cuyo ya no se usa su músculo, esto no pesa, sino sus cerebros. Y los cerebros son independientes, así estos trabajadores son homosexuales, son del LGBTI, están en el enfoque de género o no están en el enfoque de género, son mujeres, son hombres, son religiosos, no son religiosos, tienen la piel negra, la tienen amarilla, la tienen combinada, café con leche o leche. O sea, aquí está la diversidad humana, no simplemente un producto del capitalismo. Las sociedades no se segregan por una persona, pero si los procesos políticos, sociales, culturales son de segregación, y entonces Medellín es una de las sociedades más segregadas socialmente del mundo, no solamente Medellín, Bogotá también,
Colombia también. Colombia es una de las sociedades más desiguales socialmente del mundo, no de América Latina, del mundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos segregando? Estamos segregando no solamente personas desde el punto de vista ético, este porque tiene color así, este porque sexualmente es así, esta porque es guerrillera, este porque es de izquierda, este porque viene del campo, aquel no sé qué, porque no tienen plata, que es la mayor segregación social de Colombia, los que no tienen plata. Estamos segregando desde el punto de vista económico los cerebros. Y si la economía del siglo XXI es intensiva en conocimiento, es decir, intensiva en el uso del cerebro, la sociedad segregada socialmente no tiene nada que hacer en el siglo XXI. Entonces fíjese como una agenda, estoy dando solo una agenda que podríamos llamar Medellín Humana, pero que tiene que ver con darle respuestas al mensaje del mundo y al mensaje de la crisis oligárquica, que pasaría, es mi propuesta, por la construcción de una economía cero carbono, porque si no, no se le da respuesta al cambio climático, al obligar a ser intensiva en conocimiento, no en fuerza muscular, nos lleva a que la sociedad no puede ser segregada. Y entonces, ¿cuáles son las políticas públicas para superar la segregación social en el territorio colombiano? Pero aquí le hace Medellín. Es una agenda política. Es una agenda política que, si me lo permiten, pasa por el cambio del poder. Un cambio de poder que se mira es en lo local más que en lo nacional. Por eso yo creo que hay cosas que se esfuman. Tener una bancada parlamentaria no sirve de mucho. En cambio, tener el gobierno local puede ser determinante. Porque si nosotros empezamos a dar respuestas locales, incluso aún sin gobierno, que en eso, cuando los muchachos se suben a ese aparato que se llama bicicleta, no estamos en una moda, estamos en un cambio cultural, que tiene implicaciones sobre el capitalismo. Se venden menos carros, la industria automotriz capitalista empieza a hacer agua, que es una de las grandes impulsoras del cambio climático por obvias razones, porque millones y millones de jóvenes en todo el mundo están rechazando el uso del carro y la moto por subirse a una bicicleta, no por otra razón que salvar el planeta. Es una actitud política, no partidista, pero profundamente valiosa, porque ese tipo de cambio cultural es el que está aparejado en la sociedad, que al superar la segregación es capaz de vincular los saberes y los cerebros a procesos productivos de nuevo tipo, intensivos en conocimiento, que no generan carbono, que es lo único que nos puede salvar ahora. Eso es capitalismo. Primero, yo no lo llamaría socialismo, por lo menos del que conocimos en el siglo XX. El siglo XX no dio, el socialismo no dio esa respuesta. Pero indudablemente tampoco es capitalismo, es postcapitalismo. La sociedad humana solo puede sobrevivir si supera el capitalismo. Pero eso se hace en concreto aquí. Cuando uno dice aquí en lo local, otras comunidades y fuerzas sociales estarán dando la misma respuesta en Baltimore, en Los Ángeles, en Nigeria, en Bangladesh, todos afectados. Y podríamos ligar mundialmente un sujeto de cambio en el mundo, capaz de aguantar, resistir y saltar por encima el dato que arroja hoy el mundo de manera tan preocupante, que lo que nos está diciendo es que la especie humana puede perecer en el planeta. Es decir, un sujeto cosmopolita, que no es de oligarquías ni de élites, sino que es de fuerzas sociales diversas de toda la humanidad, en un esfuerzo común de superación del problema del cambio climático a partir de modos de producir, un modo de producción diferente que implica el cero carbono en nuestros procesos productivos.
Esa humanidad que surja de ahí será más vieja, porque no tendremos tantos niños como hasta ahora. Será más frugal. Todo este mundo etéreo de las modas y los consumos inocuos van a desaparecer en la humanidad con el capitalismo. Frugal, pero muchísimo más sabia. Los valores mercantiles que hoy llenan nuestra existencia ficticiamente van a ser reemplazados por valores culturales y científicos. Esa es la sociedad que, si sobrevivimos a esta crisis, será la nueva humanidad, que no va a ser una humanidad mercantil ni capitalista, es otra. Ahora, eso es allá, en el futuro, eso sí sobrevivimos, pero como toca actuar es ahora donde estamos. La única actuación posible, eficaz, es la transformación local, siempre ligada cosmopolitamente a todos los demás y todas las demás que están haciendo el mismo esfuerzo en todos los lugares del mundo, un esfuerzo local de transformación. A esto yo lo llamaría la Medellín humana, pero es más complejo que una simple consigna, porque lo que tiene que resolver una Medellín urbana es una economía cero carbono intensiva en conocimiento, y eso es toda una agenda política de transformación social en el territorio. Hombre, la transformación en términos políticos de una sociedad se cruza también por tener un Estado fuerte y una sociedad civil fuerte. Y cuando decimos sociedad civil fuerte, porque el Estado sabemos pues que sus instituciones lo sean, sociedad civil fuerte supone tener formación política, ¿sí? Formación en participación política y formación organizativa. Porque un individuo puede conocer, ¿sí?, teóricamente todo el asunto, ser activista incluso de manera individual, pero si no está unido no funciona. Ahora, esa propuesta que usted bien trae, porque efectivamente el cambio climático es el asunto primordial de la agenda, está bien, la Medellín humana, tendremos una Cali humana, tenemos un Río Negro humano, pero la transformación, usted lo dice bien, Petro, tiene que ser cambiando el poder. Eso solamente se agencia sobre fuerzas políticas diferentes a la oligarquía. La pregunta concreta es que yo veo, por ejemplo, en el polo del que soy simpatizante, no pertenezco a él, del suyo, porque le he seguido la pista a toda su gestión en Bogotá y me pareció de verdad excelente, y haciendo un paréntesis, felicitaciones, y es criminal lo que hicieron con usted. Me parece que estas fuerzas políticas, estos partidos, no impactan y ayudan a complementar la formación humanista que el aparato, que no sistema educativo en nuestro país, cercenadas, semestre tras semestre en las universidades. Yo soy profesor de humanidades acá. Esos partidos políticos no tienen como unas plataformas, unas políticas de formación ciudadana de sus cuadros que lleve a irradiar, como tú lo dices en otro espacio, hombre, y hacer más capital político que logre en un momento dado, a través del voto y de los mecanismos de participación ciudadana, hacer esos cambios. Digamos, si la izquierda mundial, tanto en su versión socialdemócrata, la internacional socialista, como en sus versiones más radicales, que tienen otras internacionales, hubieran comprendido este tema, hoy serían una alternativa, porque habría algo coherente a escala mundial, porque estamos hablando de una solución que tiene que darse a escala mundial, algo coherente proponiendo y actuando, pero eso no está. Digamos, creo que esto que llamábamos la izquierda en el siglo XIX y sobre todo la izquierda del siglo XX propiamente no es el actor fundamental de lo que viene. Para bien, digamos,
así sea en el esfuerzo de superación del capitalismo o sea en el desastre que podría suceder. Es más probable el desastre que la superación del capitalismo. Son formas nuevas, yo creo, y que van a surgir además por la necesidad misma de la humanidad de darle una respuesta a este tipo de problemas. Van a surgir. Algunas serán caóticas. Todos estos movimientos neofascistas tienen que ver con reacciones ante la catástrofe. Y de pronto son ellos los que cobran la fuerza en los países del centro. ¿Por qué no gana Bernie Sanders y gana Trump? La sociedad norteamericana va a entrar en una situación de alta conflictividad. Eso lo vamos a ver nosotros, pero es de alta conflictividad. Y ahí no es propiamente una izquierda que podamos decir que existe, ¿no? Un movimiento que se forja alrededor del señor Bernie Sanders, que parece que ganó realmente las elecciones demócratas y que hubiera podido cambiar toda esa suerte, pero el statu quo, el capital norteamericano no lo permite, es demasiado radical para ellos, pero es la juventud norteamericana la que está ahí, más una reacción afro que se expresa en la abstención, por eso pierde Clinton, porque los afros no salen a votar, pero que se está preparando para salir a la calle, a la acción directa, y todo eso junto pues puede provocar una conflictividad en los Estados Unidos que nunca habíamos visto previamente. Con unas formas organizativas que no son propiamente las que nosotros concebíamos como partidos políticos de la izquierda. En Colombia es altamente probable que suceda lo mismo. Yo no vería la respuesta ni en el partido que va a formar la FARC, que ni siquiera en el acuerdo menciona el problema. Es un partido en cierta forma conservador. Y en la izquierda polo democrático que al cual yo pertenecí tampoco hay respuestas. Yo cuando yo hablaba de esto en el polo era como si hubiera llegado un chino ahí. En el progresismo, en mi gobierno, había gente de mi gobierno, no de la base burocrática, sino del staff propiamente, que cuchicheaba por ahí, este Petro de estar loco. Porque obviamente uno tiende a tensionar las fuerzas, pero yo creo que surgen cosas nuevas, que el tema está en red, digamos. Esto que ha logrado la humanidad comunicacionalmente, que hoy genera mucha violencia también, verbal, ¿cierto? Como la gente no se ve, entonces se creen con el derecho de violentar cortico, a la chura. Pero digamos, la red como principio, que no conocía propiamente Lenin cuando creó el partido bolchevique, es un instrumento fundamental hoy. Porque la red nos permite la comunicación cosmopolita. Obviamente, comunicación eficaz para resolver el problema, que es científica, que es política, que es social, que es cultural. Pero creo que es allí, es una red cosmopolita, multitudinaria, diversa, actuando conjuntamente en todo el planeta, pero también actuando localmente en la transformación local. Es altamente probable que el Estado-Nación deje de ser fuerte. Es altamente probable que el Estado-Nación, como lo conocemos en muchas partes del mundo, incluida nuestra parte, empiece a disolverse. Porque no puede darle respuestas ni al tema del cambio climático cosmopolita, ni al tema de la transformación concreta en el territorio. Entonces estamos viendo aparecer una nueva institucionalidad pública global, local, que hay que darle fuerza, digamos. Yo no me atrevo a dar un recetario, pero lo que sí creo es que no son, digamos, un señor Leonardo DiCaprio mete un billete, que no sé quién será, en ese documental, que no es que sea mejor que muchos otros que se han hecho, pero como lo hace Leonardo DiCaprio, entonces se vuelve masivo, ¿cierto? En Nat Geo. Se vuelve masivo. Detrás de eso hay un intento de capitalistas conscientes del lío
no son multinacionales, por tratar de superar el problema a partir del capitalismo, que es lo que llaman el capitalismo verde, la tasa carbón de mercado. Pero ha hecho más Leonardo DiCaprio en Colombia con ese documental que el Polo Democrático en enseñar el problema. Por todo el mundo el mismo Sí, canal. entonces, digamos, esto va a tener formas diferentes. Bueno, muchachos, no, qué pena, es que afuera hay compañeros esperando para ingresar a clase, qué pena con el profesor. Le tomamos 10 minutos, yo creo que demos un aplauso a Gustavo y muchas gracias por su intervención. Entonces, muy agradecido a ustedes, muchachos, esto es para que pensemos un ratico, nos coloquen a pensar y a leer un momentico.